Hola compañeros de la clase de Biología 1. Vamos a continuar hablando acerca de lo que es la unidad que comprende la teoría celular, la estructura y de igual forma la función de la célula. Antes que nada vamos a recordar o abordar el tema recordar más que todo el tema que explicamos en la clase anterior. Hablamos acerca de la teoría celular. Ustedes observaron la historia cronológica de todo lo que iban descubriendo algunas personas científicas, o más que todo para dar una explicación lógica sobre cómo pueden haber evolucionado los organismos multicelulares a partir de formas unicelulares. Recordamos entonces que en 1665 Robert Hooke fue el primero que descubrió las células vegetales. Las describió como espacios pequeños sin ningún contenido dentro de las paredes celulares y les dio el nombre de célula. De igual forma, recuerden que en el año de 1674 Anton van Leeuwenhoek, no sé cómo se menciona, construyó el primer microscopio que le permitió el estudio del mundo microscópico. Recuerden que descubrió los glóbulos rojos, los espermatozoides, las bacterias y los ciclos vitales de algunos insectos. Después, en el año de 1883, Robert Brown descubrió el núcleo en células de hojas de orquídeas, y que pocos años después se usó la palabra protoplasma para referirse al material vivo del interior de la célula. Posteriormente, en el año de 1838 también, esto sucedió antes, Matthias Schleiden, botánico alemán, luego de observar tejidos vegetales, propuso la hipótesis de que el cuerpo de todas las plantas están formadas por células. Luego, en el año de 1839, Theodor Schwann, zoólogo y fisiólogo alemán, al ver tejidos animales amplió la hipótesis y propuso que los animales también están formados por células, además que los procesos metabólicos de un animal son el resultado del funcionamiento de las células que lo forman. Luego, en el año de 1858, Rudolf Virchow presentó evidencias de que las células se reproducen para formar nuevas células y concluye: las células surgen de células preexistentes. Tomando en cuenta todos los estudios que realizaron estas personas, se logró postular la teoría celular, en la que nos dice que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de la materia viva. También nos dice que todos los seres vivos se componen de una o más células. Otro postulado, se forman nuevas células solo por división de células que ya existen. Y por último, nos define la teoría celular que la célula es la unidad genética y es la que contiene toda la información hereditaria. Pues bien, de acuerdo a estos postulados de la teoría celular, conocemos ahora que todos los organismos y que todo lo que se mueve está constituido o compuesto por células. Entonces, si lo resumimos, la célula es la unidad básica, estructural y funcional, además de que es la parte reproductora de todos los organismos vivos. Muy bien, en esta animación tenemos una muestra de una célula. Miren, tenemos, si nos observamos, esta contiene núcleo, y como contiene núcleo, estamos hablando entonces que es una célula eucariota. Recuerden que hay dos tipos de células, eucariotas y procariotas, que estas se diferencian una de la otra porque las eucariotas contienen un núcleo, en cuanto a las procariotas, estas carecen de un núcleo. Entonces, la estructura de las células eucariotas y de acuerdo a las funciones, estas contienen lo que es un núcleo celular. Vamos a darle vuelta a esto. Aquí la tenemos y vamos a señalizar el núcleo. Esta parte que tenemos ahí
se le conoce como núcleo. El núcleo es una estructura grande rodeada por una membrana doble, y esta contiene nucleolos y cromosomas. Dentro de las funciones que realiza el núcleo es la que controla todas las actividades celulares, la replicación y la transcripción de los ácidos nucleicos. O sea, es aquí donde se da lo que es la división celular. Esto que tenemos, esta parte verde, miren, es lo que es el núcleo. Ahora bien, esta parte que está como azul o morado es el nucleolo, y este es el cuerpo granular en el núcleo, que consiste en el ARN y las proteínas. ¿Y qué función realiza el nucleolo? En este sitio se da la síntesis del ARN ribosómico y de ensamble de subunidades ribosómicas. Ahora bien, vamos a ir adelantando aquí y vamos a chequear esto. Esto que está parpadeando ahí se le conoce como cromosomas. Los cromosomas es la molécula del ADN. Bueno, nosotros decimos ADN en un idioma español. Ustedes pues quizás en otros lugares escuchen a personas decir DNA. Es lo mismo, únicamente que lo hacen con una pronunciación en inglés. Entonces, esta es la molécula del ADN y proteínas o cromatina, visible en la forma de estructuras cilíndricas cuando la célula se divide. Entonces, de esa manera, ustedes pueden observar lo que es un cromosoma, y la función que tiene un cromosoma es la de transmitir el material genético de una célula a otra. Más que todo se da en las divisiones celulares conocidas como mitosis y conocidas como meiosis. Estas son estructuras generales de lo que es la célula. Vamos a darle aquí a ampliar esto y vamos a hablar acerca de lo que es la pared celular. Aquí. Bueno, esto es pared celular o membrana celular. Esto es una envoltura rígida de la célula vegetal. En sí lo que tenemos es una célula vegetal. Y está constituida por celulosa y pequeñas cantidades de lignina, suberina y cutina. La función de esta, más que todo, es brindar el sostén y la protección a la planta, y le confiere una forma específica. Bueno, todos estos organitos o estructuritas pequeñitas que observamos dentro de la célula se les conoce como organelos. Dirán ustedes por qué se les conoce como organelos. Bueno, es una forma particular de llamar órganos pequeños a esto, puesto que la célula, ustedes saben que es algo tan pequeño que solamente lo podemos observar a través de un microscopio. Entonces, a esto se le conoce como organelos. Vamos a comenzar con esto que tenemos aquí, el retículo endoplasmático. Esta es una red de membranas internas que se extienden en el citoplasma. El citoplasma, más que todo, es toda esa parte que observan ustedes ahí, que parece agua, y es donde se encuentran todos los organelos de la célula. Entonces, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático es el sitio de síntesis de lípidos y proteínas de las membranas, origen de vesículas de transporte intracelular que contienen proteínas que serán secretadas. Muy bien, vamos a continuar ahora. Y aquí tenemos las mitocondrias. Estas son las mitocondrias. Ustedes pueden apreciar esto. Es como un pequeño saco consistente en dos membranas, de las cuales la interna se pliega para formar crestas y contiene una matriz. La función de esta es reaccionar, o más que todo son reacciones de respiración celular, transformación de la energía glucosa en energía
almacenada en el ATP. Vamos a continuar. Y esto, bueno, ya hablamos acerca de lo que es el retículo endoplasmático. ¿Qué más? Vamos a alargar aquí. Bueno, aquí tenemos ahora las lisosomas. Bueno, ahí esa estructura que tenemos ahí es un saco membranoso, bueno, más que todo en animales, que contienen enzimas. La función de esta es desdoblan los materiales ingeridos, las secreciones y los desechos celulares. Vamos a ver ahora otro organelo. Vamos a identificarlo aquí. ¿Cómo se llaman estos? Bueno, ese es el citoplasma. Ya les expliqué que es la parte donde están ubicados todos los organelos. Ahí tenemos ahora lo que es el complejo de Golgi o aparato de Golgi. Miren, ustedes observan una especie de pilas en forma de sacos membranosos totalmente aplanados. La función de estos es la modificación de proteínas, empaque de proteínas secretadas y la clasificación, de otras proteínas que se distribuyen a vacuolas u otros organelos. Vamos a ver qué más observamos en la pequeña célula que tenemos acá. Aquí tenemos esto. Bueno, membrana celular. Bueno, ahí tenemos el citoesqueleto, que es la que da un soporte a la estructura de toda la célula o de la célula. ¿Qué más observamos? Vamos alargando aquí la animación. Le vamos a dar aquí vuelta. Muy bien. Se me pierde esto. ¿Dónde está la célula? Ok. Hablamos ahora acerca de los centriolos. ¿Qué creen ustedes que son los centriolos? Estos desempeñan un papel muy importante. Si ustedes se fijan, tienen una estructura cilíndrica. Más que todo son cilindros huecos localizados cerca del centro de la célula. Cada centriolo consiste en 9 tripletes de microtúbulos, ausente más que todo en la mayoría de las plantas. Entonces, no se me vayan a confundir y vayan a decir que esta es un ejemplo de una célula vegetal, o que quizás sea un ejemplo de una célula vegetal. Aquí más que todo estamos generalizando lo que es la estructura de una célula. Entonces, en algún momento vamos a diferenciar en qué consiste una célula animal de una célula vegetal. Entonces, la función de los centriolos es la formación del uso mitótico durante la división de las células animales, fijar y organizar la formación de microtúbulos. Bueno, aquí tenemos entonces más que todo diferenciado, o dicho de una mejor manera, una estructura general de lo que es la célula. Entonces, hay algunas células que contienen cilios. Estos pues son una especie de proyección corta que se extiende desde la superficie de la célula, cubierta por la membrana plasmática, y se compone de 2 microtúbulos centrales y 9 periféricos. Esto más que todo es para darle movimiento de algunos organismos unicelulares. Entonces, recuerden ustedes que hay organismos pluricelulares y hay organismos unicelulares. Los unicelulares son los que están compuestos por una sola célula. Un ejemplo de ello son las bacterias. Y para que puedan hacer funciones de locomoción, es importante, se ha desarrollado lo que es un cilio, y en algunas un flagelo, que es una pequeña proyección larga compuesta de 2 microtúbulos centrales y 9 periféricos que se extienden desde la superficie de la célula.
y están cubiertas por membranas plasmáticas, y la función es una función locomoción. Por ejemplo, los espermatozoides es un ejemplo de este tipo de células, y estos son los que participan más que todo en la reproducción. Entonces, para diferenciar una célula animal y una célula vegetal, podríamos decir que hay diferencias y que hay semejanzas. En la célula animal posee vacuolas pequeñas o carece de estas. Ojo, posee vacuolas pequeñas o carece de estas. Lo más común es que carecen. En cuanto a la célula vegetal, tiene pared celular de celulosa. La célula animal tiene granos de almidón, algunas tienen glucógeno. Otra diferencia de la célula animal: presenta formas diversas, tiene centriolos y tiene lisosomas. La diferencia de la célula vegetal, como decía anteriormente, tiene pared celular de celulosa, tiene cloroplastos, que estos son los que le dan el origen a la clorofila, que es el pigmento que le da el color a las plantas. Posee vacuolas muy grandes, frecuentemente tiene granos de almidón, generalmente tiene forma regular. En cuanto a las semejanzas, ambas poseen una membrana celular plasmática, ambas poseen un citoplasma, ambas poseen un núcleo y ambas contienen mitocondrias. Entonces, de esa manera hemos detallado lo que es la estructura celular y la función de los organelos en su conjunto. Entonces, muchas gracias, muchachos. Siguen adelante y vamos a salir de esta. Créanme que sí, es muy difícil estar trabajando de esta manera, porque de igual forma encontramos siempre dificultades que quizás en algún momento tenemos que comprender. Hasta luego.